Miquela Troya, activista LGTBI y vocera del colectivo Matrimonio Civil Igualitario. Héctor Yepes, asambleísta por Creo y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Carla Andrade, doctora en Derecho Constitucional y catedrática universitaria. Y Carlos Arsenio Larco, jurista y politólogo, ex vicepresidente del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, integra el movimiento Vida y Familia. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Hoy vamos a ver hasta qué punto las decisiones tomadas por el Estado en materia de derechos sexuales harán frente a dos problemas dramáticos de nuestra sociedad: el embarazo adolescente y la violencia contra la mujer. La polarización en la sociedad ha sido evidente. Empecemos con este primer informe de Claudia Roura. En varios sectores del país despertó una gran preocupación la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre los derechos sexuales de los adolescentes. El 27 de junio, esta instancia señaló que corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado para la adopción de decisiones libres, informadas y responsables. La sentencia fue tomada por grupos defensores de la familia como un intento del Estado para condicionar el comportamiento de los jóvenes sobre la base de una ideología de género que deja fuera los valores inculcados en el hogar. El pasado 28 de julio en Quito y Guayaquil hubo marchas bajo la consigna "A mis hijos los educo yo". La Corte Constitucional aclaró el alcance de su fallo, asegurando que su contenido está relacionado a la educación en torno a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, según los previstos en la Constitución e instrumentos internacionales. Se descartó haberse pronunciado sobre las relaciones sexuales de los adolescentes o que el Estado esté por encima de los padres de familia. Sin embargo, la Asamblea Nacional, con el voto de 70 legisladores, emitió una resolución invocando el artículo 29 de la Constitución, el cual define el derecho humano de padres y madres a la libertad de criar y educar a los hijos de acuerdo con sus principios o creencias y opciones pedagógicas. ¿La sentencia de la Corte Constitucional es políticamente correcta? Bien, Carla Andrade, es una decisión políticamente correcta que la Corte Constitucional haya dado importancia a los derechos y garantías sexuales que tienen los adolescentes en un país con una alta tasa de embarazo para este sector de la población. Hola Carlos, gracias por la invitación. En realidad yo creo que sí, es políticamente correcto y es necesario en un Estado principalmente como el nuestro, que es un Estado de derechos constitucionales, que lo que necesitamos es desarrollarlos. La Corte Constitucional no ha creado un derecho, no les ha dado un nuevo derecho que los adolescentes no tenían, sino que ha desarrollado lo que la Constitución ya ha dicho, ya ha consagrado en su artículo 66, numerales 9 y 10, y eso es necesario, principalmente por lo que usted ha manifestado. En este momento tenemos una sociedad en la que los adolescentes tienen unas tasas altísimas de embarazo adolescente. Lo que uno puede pensar, lo que puede pensar la gente, la sociedad, es decir, hablamos de libertades sexuales cuando tenemos esa preocupación por cómo los adolescentes se están embarazando, hasta qué punto hablar de libertades le puede garantizar a la gente que hay una mayor tasa de embarazos. Ese es un poco el razonamiento que se puede hacer. De acuerdo. Aquí tenemos que entender una cuestión, y es que los derechos se ejercen precisamente teniendo información, precisamente recibiendo educación. Cuando la Constitución habla de los derechos sexuales y reproductivos, habla precisamente de la necesidad de tener el control y la autonomía para decidir. ¿Cómo se hacen esas decisiones? De forma libre, informada, consciente y contando con las herramientas necesarias para poder tomar decisiones adecuadas. Ya, y para finalizar, ¿y cómo entender esta posición que toma la Corte al señalar que, aunque los adultos están legitimados a decidir sobre el cuidado y la crianza de los hijos, ello no implica que los niños, niñas y adolescentes estén conminados al cumplimiento de sus opiniones? ¿No es ahí quitarle a la familia, al rol del adulto, la posibilidad de encauzar y vigilar que esas libertades sexuales a las que habla la Corte
no se vayan de las manos. No, yo creo que ahí hay que tener una aclaración. Los derechos constitucionales no son absolutos. No son absolutos ni para los adolescentes, ni para los padres, ni para nadie. En realidad, para que los podamos ejercer a plenitud, necesitamos tener ciertos límites y ciertas condiciones. Y en el momento en el que tomamos en consideración tanto a los adolescentes como a los padres, podemos complementar y podemos tener un mejor ejercicio de los derechos constitucionales. Bien, doctor Larco, ¿por qué en cambio usted sostiene que la familia quedaría relegada por sentencias como la de la Corte Constitucional? Gracias por la invitación. Creo que la relatividad con la que la sentencia de la Corte toma ciertos aspectos importantes que son fundamentales para el funcionamiento de la célula más elemental de la sociedad, que es la familia, la definición más sencilla, pero la más cálida, la más integrada, la más sólida del tejido social, que es la familia. Cuando la Corte, en sus razonamientos, y leo, por ejemplo, el constante en el punto 110 de la Corte, cuando expresa textual, ello no implica, hablando, usted lo citó hace un momento, ello no implica que el cuidado, crianza, educación, entre otros, no implica que los niños, niñas o adolescentes estén conminados al cumplimiento de las opiniones de los padres. Es decir, los padres siempre han tenido un nivel lógico, ponderado, ecuánime de autoridad sobre sus hijos. Tienen que ejercer una autoridad sobre sus hijos. La ley siempre ha garantizado el ejercicio legítimo de esa autoridad. De esa autoridad del padre hacia los hijos. Así es. Pero la sentencia lo degrada del nivel de autoridad a un nivel de buenas opiniones. Es decir, si el hijo quiere aceptar lo que papá opina, lo aceptará. Y si no quiere, no lo hará. Este es el valor deslegitimado de esta sentencia. ¿Y no se puede absurda entender que esta sentencia también un poco ampara los derechos de los adolescentes en núcleos familiares hostiles, en donde el maltrato, por ejemplo, de los padres, sobre pretexto de autoridad, pueda causarles un efecto mayor? Es evidente que sí, y es evidente Pero que es absolutamente no estaría necesario. tan descabellado un fallo como esos, pues. Claro, pero lo que pasa es que por lo patológico se proyecta hacia la regla general, y el tema es que rompiendo la estructura orgánica de la familia se atenta mucho más que el trabajo focalizado que tiene que hacerse con lo patológico. Pamela Troya, ¿qué de malo tiene la crianza familiar en estos aspectos y por qué el Estado hace estas disquisiciones que le preocupan al doctor Larco? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este espacio. Yo cuestionaría un poco la calidez o la forma en cómo queremos enaltecer las familias tradicionales en sociedades como la nuestra, específicamente en el Ecuador. Yo me remitiría a los datos, no datos que me estoy inventando, sino que la gente puede googlear y puede investigar. El 44.5% de niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, de acuerdo a un estudio de UNICEF, están siendo maltratados, violentados, con golpes, con insultos, inclusive con violencia sexual. Yo digo, entonces, ¿dónde está ahí esta calidez de la familia? Otro dato que es importantísimo... O sea, ¿usted cree que el 44% de las familias ecuatorianas están haciendo mal su trabajo en la crianza de los niños? No es lo que yo creo. O sea, creo. es lo que usted señala. Es lo que yo señalo. Hay un fracaso del 44% de la familia ecuatoriana. Si hay niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas en sus entornos familiares de violencia, algo está pasando. Ya. Aparte de eso, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, y de ese porcentaje el 87% ha sido a través de sus parejas hombres. Es decir, estamos viviendo en entornos de violencia. Y otra cosa que es dramática, y es que, de acuerdo a datos de la Fiscalía del 2015, de cada 10 denuncias de violencia, 6 son con respecto a violencia hacia niños, niñas y adolescentes, teniendo una prioridad de este tipo de violencia hacia menores, mujeres menores de 14 años. Y sobre todo, para terminar, el tema Carlos, de violencia vamos a hablar luego. Esta violencia se ejerce además en los ámbitos familiares. Yeah. Entonces es terrible. O sea, ¿de qué tipo de familia estamos hablando? Si el entorno donde se supone que hay cuidado... ¿Y tiene que ver ahí que la Corte violencia Constitucional reivindique los derechos sexuales de los adolescentes en un momento como estos, cuando más bien... Sí. El entorno de la violencia sexual es muy grave y más bien deberíamos tener mucho más cuidado a cómo se ejercen esos derechos? No sé, es una visión quizás conservadora de las familias ecuatorianas, pero que de alguna manera muestran la preocupación de cómo criar a los niños.
Carlos, tu pregunta es fundamental, porque hay una tergiversación, una mala intención inclusive de desinformar por parte de algunos grupos, porque cuando se habla de educación sexual, enseguida tratan de transmitir que es tratar de incentivar a que los adolescentes tengan relaciones sexuales a diestra y siniestra. La Corte dice que ellos tienen derecho a ejercer la sexualidad con su cuerpo y eso. Hay que entender que también lo que la Constitución y las leyes secundarias están reafirmando es que entre mayor educación, ojo, educación científica, clara, veraz y oportuna, hay una disminución, y incluso hay un estudio de esto y está dentro de la política intersectorial que sacó el MIES con otras instancias nacionales para el tema de erradicación de embarazos adolescentes. Entre más información científica, oportuna y veraz hay una disminución del embarazo adolescente. Es decir, entre más educación tengan los adolescentes sobre cómo ejercer su sexualidad de manera responsable. No es un problema de derechos, sino de educación. Exactamente, se disminuye y además pueden entender cuándo son víctimas de violencia. Perfecto. Porque si no hay educación en los entornos de familia, a veces ni siquiera, muchas veces no reconoces que están siendo víctimas de violencia. Asambleísta, hay un punto muy importante de Pamela Troya. Ella señala que hay unos grandes problemas en las familias como núcleo de la sociedad. La familia ecuatoriana no está criando bien a sus hijos. Y frente a eso no podemos mantener una coraza de decir tenemos que se reserva el derecho a la familia de cuidar a sus hijos y que el Estado no intervenga. A ver, algunas aclaraciones. Primero, ¿qué es lo que nosotros hemos resuelto? Y yo fui el proponente de la moción en la Asamblea Nacional. Defender la familia, las familias del Ecuador tal como lo garantiza la Constitución. Defender el derecho de los padres, que no es una gracia que otorgan, no es que lo dice la Biblia, lo dice el artículo 29 de la Constitución. A criar y educar a nuestros hijos de acuerdo a las creencias, valores y opciones pedagógicas de cada uno, sean católico, evangélico, ateo, musulmán, cada uno verá la que practica en su casa. Asambleísta. Ahí vamos a la aclaración. Una cosa es el derecho a educar, otra cosa es el derecho a abusar, pues, o el derecho a violentar. Porque cuando existe violencia familiar, primero está tipificada como delito, pues, y no porque lo diga ahorita una sentencia de la Corte. Eso ya está en la ley. Pero el 44% de las familias tienen esos errores, eso dice en las estadísticas de Pamela Troya. Cuando existen casos de abuso y violencia, sea el 1%, el 40% o el 80%, el Estado tiene no solo la potestad, sino la obligación de intervenir. Pero ojo, lo que tú leíste hace un momento, lo que el doctor también ha leído, no se refiere a casos de violencia. Exactamente. El párrafo 110 de la Corte, y ya se ha leído 2 veces, así que no lo voy a hacer de nuevo, y creo que todos entendemos castellano aquí, dice que las decisiones de los padres sobre los hijos son opiniones, no solo sobre los adolescentes. Incluye este párrafo los niños. ¿Qué pretenden con también. eso? ¿Qué pretende la Corte, asambleísta? Porque no sé. Adoctrinamiento, una decisión política, es como medio raro eso. A mí no me gusta, Carlos, especular en esto, pero sin duda es una redacción que llama a la preocupación de miles de familias. ¿Qué es lo que hemos esas salido familias a las calles temen? en ¿Qué es el lo que Ecuador? esas familias pueden temer? Bueno, que si el Estado está diciendo que lo que dice un padre en su casa, fuera de casos de abuso o violencia, porque este párrafo no se refiere en ningún momento a eso, son simples opiniones que los adolescentes, y leo una parte siguiente, dice la sentencia, caso contrario, es decir, si no fueran opiniones las decisiones de los padres, la obligación se convertiría en un derecho de los adultos de imponer sus decisiones frente a sus hijos, no hay un niñas principio o de autoridad. adolescentes, bajo su cuidado, convirtiéndose en la herramienta perfecta para perpetuar relaciones de poder, lo que deslegitimaría la consideración de niños y adolescentes como sujetos de derecho. Por favor, que estamos hablando de la guerra de clases dentro de las casas. Todos entendemos que la autoridad de los padres, que debe respetarse, y este párrafo la pone en duda, tiene un límite, por supuesto, que es el respeto a los ¿pone en derechos. duda el principio de autoridad la Corte Constitucional? La redacción sí es polémica. Yo creo que la Corte efectúa ciertas apreciaciones dentro de la sentencia y la redacción quizá no es la más adecuada, incluso con términos como el salvador externo y otros que han causado polémica. Sin embargo, yo creo que esa no es la intención de la Corte. Creo que el tema es importante tratarlo porque el Estado tiene la misión de ser garantista y de garantizar, complementar esa educación que da a las familias. No se trata, y la Corte lo ha aclarado, no se trata de superponerse a los padres ni de quitarles la autoridad. Sin embargo, sí de que el Estado también entre a garantizar esos derechos. Y lo cierto es que a día de hoy es importante establecer que
sí, los padres tienen esa autoridad y tienen ese derecho perfectamente de educar a sus hijos bajo los valores que consideren pertinentes y necesarios, pero eso no quiere decir que tengamos que imponer o coercionar o mantener ciertas prácticas que están generando lo que bien decía Pamela, que es temas de violencia. Si bien la familia es un espacio privado, ello no significa que sea impenetrable para el Estado. Hay unos límites un poco complejos que se están tratando de... Es complejo, pero todas las cortes constitucionales tienen esa misión de limitar los derechos constitucionales, establecer cómo los ejercemos y dar parámetros para que los podamos ejercer plenamente, tanto los adolescentes como los adultos. En el momento en el que queremos hacer chocar los derechos de los padres y los derechos de los adolescentes, nos metemos en un problema. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. ¿Por qué el decreto de Lenín Moreno sobre incluir en las mallas curriculares las nuevas masculinidades se volvió polémico? Se lo contamos luego del corte. Yo no estoy en contra de tus sueños, pero no te quedes a vivir en ellos. Ayúdame, yo necesito salir de aquí. Yo necesito ir a cantar. Yo sé que la música me llevará más allá de las estrellas. ¡Señoras y señores! Sharon, la hechicera. Estreno martes 14, 9 de la noche. Bisolbón es anti-tos, anti-disgustos, anti-molestias, anti-interrupciones, anti-irritación y antiflema para combatir la tos y todos sus síntomas. Elige Bisolbón. 1, 2, 3, libre de tos. Presentamos Limón y Nada, una nueva y deliciosa bebida con agua mineralizada y un toque de jugo de limón. A disfrutar y nada. Te presentamos Mansa y Nada, con agua mineralizada y un toque de jugo de manzana. A disfrutar y nada. Hola, hijo. Oye, la crema dental se vuelve azul. Estás usando la Colgate Total 12 Salud Visible, ¿no? Sí, la que me diste. Pero, ¿por qué pasa esto? Claro, porque tiene una nueva fórmula con tecnología que cambia de color. Se vuelve azul y esto te muestra que tu boca está más protegida. Increíble. ¿Qué haces? Espera. En mi chat van a amar esa sonrisa azul. No. Nueva Colgate Total 12 Salud Visible. Salud para toda tu boca. La venganza de Úrsula es un hecho. Quiero a mi padre en las mismas condiciones en las que están mi madre y mi abuela. Y la verdad saldrá a la luz. Si me atrapan, te aseguro que te delato. La Tierra Prometida. Capítulos finales. Desde el martes 14 a las 10 de la noche. La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres sobre la base de una realidad. La sociedad ecuatoriana es machista y hostil frente a la mujer. Claudia, cuéntanos. Carlos, partamos de que la Constitución de Montecristi garantiza los derechos fundamentales de las mujeres. En el artículo 70 dice: el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley e incorporará el enfoque de género en planes y programas. Brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. Según datos del INEC, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Este dato alcanza a unas 3,2 millones de mujeres. La violencia psicológica es la más frecuente. Por otro lado, y mucho más grave, 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. En el 76% de los casos, esta violencia se desata en su círculo más cercano, en la familia y su pareja. Si bien en el 2014 se incluyó en el Código Integral Penal el femicidio como un delito, es decir, asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, pero esto no ha detenido la violencia, al contrario, se ha incrementado. En el 2014 se registraron 27 casos, en el 2015 58, en el 2016 72 y en el 2017 87. Mientras que en el 2018, entre enero y julio, se registraron unos 51 casos, tomando en cuenta el subregistro. El colectivo Geografía Crítica elaboró un mapa de femicidios en Ecuador continental, que muestra que cada 55 horas una mujer es violentamente asesinada.
Sobre el mandato constitucional y estas escalofriantes cifras que demuestran el nivel de violencia contra la mujer en el Ecuador, es que se construyó esta ley preventiva, donde se busca reducir la violencia no por sanciones, sino por educación. Carlos. ¿Y cuál fue el motivo para que se desate un debate nacional alrededor de este tema? Luego de la aprobación de dicha ley, el presidente Lenín Moreno, a través del decreto 397, emitió el reglamento de aplicación de esta ley, donde dispuso que se incluya o actualice las mallas curriculares, la transversalización de enfoque de género, nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, cambio de roles y eliminación de estereotipos de género. La quinta disposición transitoria de este reglamento despertó las críticas de grupos pro familia, advirtiendo que esta malla será una suerte de adoctrinamiento. Pero Moreno, para calmar los ánimos, ajustó el reglamento a través del decreto 460. Elaborarán o actualizarán las mallas curriculares, que incluyan la igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas políticas, económicas y sociales. La construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al comportamiento de los hombres libre de machismo o supremacía hacia las mujeres. Para empezar el debate, escuchemos a la experta María Amelia Viteri. ¿Ecuador es un país violento? Hay tanta violencia, tanto abuso sexual, embarazo forzado adolescente. El castigo, ¿no es cierto?, como lo vimos en el caso de los maestros que castigan a los jóvenes en el colegio Mejía, normalizado, pensado que si se castiga a los niños y a los jóvenes van a ser hombres de bien. ¿Qué son las nuevas masculinidades? Las masculinidades pueden estar presentes en hombres y mujeres, pero ahora nos estamos concentrando, ¿no es cierto?, en masculinidades dominantes. Mirando las estadísticas ecuatorianas, la violencia mayor, física, biológica, sexual, laboral, es ejercida de hombres hacia mujeres. Entonces, un dato que ya nos indica a pensar que tenemos que mirar formas de reflexionar sobre qué significa ser hombre. ¿Por qué cuestionamos este concepto? Justamente porque implica, como yo digo, desacomodarse. ¿Y quién quiere desacomodarse, no es cierto? Si es que no alcanzas a ver que tu desacomodo, y aquí de hombres y mujeres, porque como mujeres tenemos mujeres que tienen niños, jóvenes, sobrinos a su cargo, tienes una labor enorme para asegurarte que estos niños no reproduzcan estos roles que van a seguir violentando a otras personas a futuro. ¿El Estado debe intervenir en estos temas? Necesitamos reflexionar en conjunto con el Estado y tener todo el apoyo del Estado para poder reducir hasta eliminar cualquier forma de violencia contra las niñas, los niños y las mujeres. Bien, asambleísta Yepes, ¿hasta qué punto nos desgastamos en una discusión hasta un tanto moral y no entendemos que dentro de las familias hay unos comportamientos violentos y que sobre eso el Estado debería dar una mayor educación y cambiar un poco esos roles? ¿Por qué preocuparnos tanto por este concepto de masculinidades cuando los problemas son de violencia a la mujer? A ver, yo coincido en que no hay que enfrascarse en un término y me parece que el presidente Lenín Moreno hizo lo correcto. Cambió el término en el decreto, rectificó, aclaró que lo que quería decir es que los hombres, y no solo los dos hombres, las mujeres también, tengamos actitudes respetuosas, no violentas. En mi caso personal, el primer pañal de mi hijo lo cambié yo, y muchos hombres y padres jóvenes, de hecho, tenemos esa mentalidad. Y si se trata de promover eso, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Se aclaró el tema. Ahora, vamos a la violencia. Por supuesto que el Estado tiene que trabajar en prevención de la violencia, que no solo pasa por estos temas, pasa también por el problema terrible que tenemos de consumo de drogas en el Ecuador. Pues en Guayaquil, por ejemplo, en mi ciudad, con el problema de la H que hay, eso tiene una alta relación con la violencia. Sí, pero también hay un gran casas. problema de machismo estructural de este país, históricamente machista. Y eso ha generado unos comportamientos violentos que se siguen replicando, incluso alentados con el consumo de drogas y otros temas. ¿Por qué no dar la cara frente a ese tema y tratar de establecer una educación
que replantee esta idea de lo masculino, de lo machista, no sé cómo intervenirlo. Yo creo que más allá de los términos estamos de acuerdo, como dije, en que se combata el machismo. Tal vez puede haber malas interpretaciones cuando se usa cierto tipo de lenguaje. Ahora, si la Corte Constitucional en la sentencia está diciendo que desde los 12 años hay derecho autónomo para decidir con qué frecuencia procrear, y se dice que lo dice la Constitución, que no es tal cual, eso no se dice entre los derechos de los adolescentes, yo no entiendo cómo pretendemos al mismo tiempo combatir la violencia del embarazo adolescente, si muchas veces, y hay casos famosos que han ocurrido, hay abuso a una menor dentro de la casa, y ¿qué es lo primero que sale y dice? Ah, no, es que fue consentido. Y en el párrafo 87 de la Corte, de la sentencia de la Corte, perdón, se está diciendo que hay derecho pleno a decidir sobre la vida sexual, decidir, no información y salud, decisión sobre la vida sexual y procreación absoluta, desde los 12 años de edad. Pamela Troya, ahí hay unas visiones contradictorias, ¿no? Mientras el Estado plantea la necesidad de reeducar a la población en términos de machismo, también se da rienda suelta, según la visión del asambleísta, a que no haya un control y una orientación hacia cómo deben comportarse los jóvenes. Asambleísta Yepes, usted es abogado. Me sorprende que un abogado realmente no conozca el principio pro persona, que significa que uno no puede hacer una interpretación regresiva de la norma. Es decir, cuando existe una norma, en este caso la sentencia de la Corte Constitucional, uno tiene el deber de hacer una interpretación que más favorezca el ejercicio de los derechos. Cuando hablamos de este artículo y tratamos de decir que estamos imponiendo la pedofilia o el abuso sexual a adolescentes, estamos haciendo una cuando un adolescente está teniendo relaciones sexuales, en ese sentido, y la mayor cantidad de veces es con adultos, eso es pederastia, eso es violación, eso es abuso dentro a de menores. dentro de un entorno familiar, en muchos casos. Y muchos casos dentro del entorno familiar. Entonces, el asambleísta Yepes sí señala que un fallo como la Corte más bien le quita el control a la posibilidad de que los adolescentes sin mayor madurez ejerzan esos derechos sexuales. Lo que eso está no es pasando, grave. las estadísticas que mencioné hace rato justamente arrojan que adolescentes mujeres menores de 14 años están siendo embarazadas por violación dentro de sus entornos inmediatos. Estamos hablando de hogares y de escuelas y colegios. Es decir, cuando hablamos de este artículo que mencionó el asambleísta, deberíamos interpretarlo justamente a la interpretación que más favorezca el ejercicio de los derechos, y es tomar en cuenta qué sucede con estas adolescentes entre 10 y 14 años que están teniendo embarazos forzados, víctimas de violencia, de abuso sexual. ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a eso? ¿Cómo nosotros podemos atacar este problema y respaldar y apoyar la decisión, solo cierro con esto, la decisión de estas adolescentes de no tener ese embarazo que además es forzoso y es producto de una violación? Doctora Andrade. Yo le quería decir que en este sentido, respecto a lo que manifiesta el asambleísta, en realidad tenemos miedo a los términos de educación, empezamos a hablar de adoctrinamiento y en realidad es todo lo contrario. Es precisamente necesario que los adolescentes tengan conocimiento y tengan posibilidad de tomar decisiones informadas, de saber que están en posibilidad de negarse, en saber cómo funciona esto de la sexualidad, en tener información además de tipo científica, de tipo real, de tipo contrastada, con expertos, no solamente bajo las creencias habituales o conservadoras que hemos tenido en la sociedad. Es un hecho que las estadísticas demuestran y que los adolescentes están siendo actores en la vida sexual activa y que llegan a los hospitales sin ni siquiera tener conocimientos claros de cómo se produce un embarazo, de cómo cuidarse o de los derechos que tienen a negarse. Fortalecer el trabajo en la familia, más no desalentarlo. Por supuesto, y el Estado es el que tiene esa misión. ¿Qué es lo que le corresponde al Estado? Por supuesto, emitir política pública que le permita dar educación a estos adolescentes, no a quitarles la autoridad de los padres, a complementar esa educación. Hay casos en los que, como bien dice Pamela, no es necesariamente que haya una violencia manifiesta, pero la imposición de ciertas formas o de prácticas de vida también pueden ser producto de una violencia. Doctor Larco, ¿cómo entender ese rol de la familia y ese papel del Estado? A ver, quiero destacar algo en lo cual creo que todos estamos de acuerdo. Ninguno de nosotros acepta la violencia sexual sobre los niños. Ninguno de nosotros. Creo que también, en algo que estamos todos de acuerdo, es la necesidad de educar a nuestros hijos en una forma que la educación sexual se proyecta hacia la vida, hacia un horizonte de vida, no hacia la inmediatez. Hoy quiero esto. La sentencia llega a decirlo. Debe dejar que el impulso sexual se libere. Casi textual.
se libere. Lo dice textualmente No lo dice la sentencia. de esa Ya forma. se la busco y se la voy a leer. Y va a ver usted cómo esa falta de horizonte, aparte de las inconsistencias que se están volviendo típicas, aquí estamos abogados, las inconsistencias del trabajo en la redacción de las leyes y las sentencias que son una vergüenza, y esto lo pongo en manos de un asambleísta para que este síntoma se corrija. Código Penal, teníamos la presión... Doctor Larco, le voy a interrumpir porque me voy a corte comercial y regreso con usted. Muchas luego del gracias. corte. Nos vamos a un corte comercial. Políticamente Correcto está en Twitter como @política correcta y en Instagram como Políticamente Correcto el 6. Síganos y envíenos sus comentarios. La travesía de los venezolanos que escapan de la crisis. Una situación crítica que cada vez se hace más grande. Los Caminantes. Visión 360. Hoy 10:30 de la noche. Usted siempre va a ser el gran amor de mi vida. Quiero trabajar contigo para la TEA. Todas esas cosas que usted creía que eran suyas, ahora es mío. Yo quiero estar contigo, para donde vaya, nena, yo te sigo. Va a pagar cada cosa que le hizo a mi familia y que me hizo a mí. Sin senos, si hay paraíso 2. Estreno martes 21 de agosto. Son quienes huyen de la tragedia de su patria. Son quienes caminan en busca de esperanza. A uno prácticamente le toca escoger. O ves a tu familia morir de hambre o ves a tus hijos crecer. Venezolanos en Ecuador. Sus historias, sus fracasos y sus sueños. Camellar todos los días para darle de comer a mis hijos y a mi familia. Mañana en Televistazo a la 1 de la tarde y 7 de la noche por Ecuavisa. Ay, los achaques. Esos momentos que llegan después de los 40, donde lo más natural se vuelve todo un desafío. Para esos achaques, toma Jellycard. Jellycard es 100% Fortigel, colágeno bioactivo. Prolonga la vida de tus articulaciones, sin azúcar, sin grasa, sin cambiar el sabor de tus bebidas. Con un sobre de Jellycard al día, disfruta la vida en movimiento. Y para mantener tus músculos, toma Jellycard Action. Proteínas bioactivas que recuperan la fuerza y masa muscular. Sin azúcar, sin grasa, sin cambiar el sabor de tus bebidas. Con Jellycard, mantente en movimiento. When you're smiling, when I see you, I could live all my life in your hands. Walk with me, be my guest. Life is full of Sabor de Yambal. La luna fue testigo de su hechizo. Shadow, la hechicera. Estreno martes 14 de agosto, 9 de la noche. Seguimos en el debate. Doctor Larco, ¿hasta qué punto usted como abogado puede pensar que la legislación en el mundo está cambiando, está evolucionando, incluye ya nuevas percepciones sobre diversidades, pluralismo? ¿Cómo empatar esa corriente mundial frente a temas tan sensibles como puede ser el cuidado de la familia frente a los adolescentes y proteger también que esa familia no incurra en actos de violencia doméstica interna? Es indudable que la legislación está tratando de seguir al fenómeno social que a nivel mundial se está presentando, por diversas razones. Eso está bien. Tenemos un conflicto en Siria. Imagínese usted cómo se ha desestructurado la familia, porque además no solamente que hay guerra, sino que además hay emigración. Es decir, la familia como tal es imposible de entenderla y de conservarla en medios en los cuales entra en crisis por situaciones como este ejemplo que lo estoy citando. Ahora, de eso a que nosotros simplemente por moda tomemos y comencemos a meter una serie de conceptos extraños a nuestra idiosincrasia. Pero las idiosincrasias no deben cambiar. No, de deben acuerdo. Modernizarse. Tiene que haber una evolución natural de las cosas y tiene que cambiar lo que es patológico, lo que está mal. Si hablamos de machismo, mire usted este estudio interesantísimo de José González. Es uno de los estudios más interesantes que se ha producido en Cuba. José González habla de machismo y matriarcado como los factores dañinos del tejido social en Latinoamérica. Sin embargo, tomamos el ejemplo patológico y yo coincido totalmente con lo que ha dicho Pamela. Estamos viviendo un estado, una sociedad altamente violenta, con unos índices de violencia.
hay que trabajar en eso, pero hay que trabajar con mesura, no simplemente, como lo mencionó, muy de acuerdo con el asambleísta, se tiene que dar medidas y dar un concepto del tiempo para aplicarlas. Usted no puede liberar a un adolescente este rato con una medida como la de la Corte y decir, listo, tome sus decisiones. Posiblemente con un ejemplo vamos a tener en cuenta y mucho más claro esta situación. Un niño, niña, estoy utilizando términos técnicos, niña de 12 años, que prende la televisión y está viendo un programa que probablemente, aún siendo educativo, no es adecuado en ese momento para su desarrollo emocional, psíquico, espiritual, moral. El padre quiere interrumpirle y el niño, a base de una mala interpretación, de una mala aplicación de esta sentencia mal redactada, va a terminar diciendo, papá, es su opinión, yo puedo verla. Es su opinión que no quiera verla, pero yo puedo verla. Y en ese sentido, doctor Andrade, ¿cómo llegar a unificar esos dos puntos? Mire, en realidad yo creo que la sentencia de la Corte ni está promoviendo libertinaje, ni está permitiendo que los niños ahora me invoquen una sentencia. Difícilmente nadie invoca las sentencias de la Corte a día de hoy. Estimo que los niños lo harán menos para pelear con sus padres en relación con estos temas. Lo que en realidad sí sucede, y yo no voy a defender la redacción de la Corte, creo que tiene muchas falencias argumentativas y formas de expresar que han causado más polémica de la necesaria, pero lo cierto es que estos valores tienen que trascender más allá de lo meramente cultural o de lo meramente religioso para ir a enseñanzas que sean de tipo científico y verdadero. ¿Cuán grave es que sigamos como sociedad manteniendo conceptos machistas, por ejemplo, en nuestra vida, en la forma de ejercer nuestra vida diaria? Absolutamente graves. Y no significa que sea una moda. Y como usted decía, las idiosincrasias tienen que ir cambiando, tenemos que ir evolucionando. Lastimosamente los adolescentes y los niños tienen acceso a una cantidad de información, como usted decía, a ver programas o a leer cosas o a ver imágenes que no son acordes a su edad probablemente y que necesita de educación. Y eso es lo que yo creo que en el fondo la Corte está planteando. No está liberando a los niños y a las adolescentes a que tomen su vida sexual y a que tengamos un poco de miedo a términos como una vida sexual satisfactoria, que nos están dejando enmarcados en un debate muy pequeño de lo que realmente deberíamos estar discutiendo. ¿Y qué deberíamos estar discutiendo, doctora? La educación sexual. El hecho de que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a información veraz, a información científica, a información que les permita tomar decisiones con el acompañamiento de sus papás. Con el acompañamiento de sus padres y del Estado. Porque en realidad eso no lo podemos obviar. Los padres son la familia es el ¿Qué entender el núcleo papel de la del Estado? ¿En sociedad. qué sentido? En la educación pública que sea de calidad. ¿Ese debe ser el papel del Estado? Por supuesto, el papel del Estado en la educación y también en los mecanismos Pero de cuando salud, hablamos el de que acceso a se la está salud. tratando de penetrar desde el Estado en el núcleo familiar para hacer valer los derechos. Lo que pasa es que Pero eso no quiere decir que esté bien, pues, ¿o no? volvemos a lo que estábamos hablando antes. Los derechos no son absolutos y el Estado tiene la misión de garantizar. Y en este caso tiene la misión de garantizar, y la Corte lo dice en algún momento, que los adolescentes deben llegar a la adultez ejerciendo sus derechos en plenitud. ¿Y esto qué quiere decir? Que puedan desarrollarse integralmente, que puedan llegar a la adultez de forma plena. Y una persona que tiene, un niño o niña que tiene un embarazo adolescente o que enfrenta una enfermedad de transmisión sexual o que enfrenta un abuso sexual, no está ejerciendo sus derechos en plenitud. A ver, yo creo que aquí estamos teniendo un consenso en que la sentencia de la Corte está muy mal redactada. En otros debates también se ha dicho, pero ojo, en la Asamblea hubo legisladores que defendieron lo que nosotros estamos considerando mal redactado, lo defendieron textualmente. Yo también pensaba en su momento y dije, bueno, esto es una torpeza de algún mal abogado que escribió esta sentencia, pero cuando veo patrones en el discurso ya no es tan casual, pues no, por un lado. Por otro lado, antes se decía en el tema del embarazo adolescente, yo insisto, y quiero creer que es por torpeza de la Corte. Si se está diciendo en los párrafos 89, y bien decía el doctor antes, lo que mencionaba está en el párrafo 89 y 87, perdón, que desde la adolescencia, es decir, desde los 12 años, hay pleno derecho, dice, como sujetos plenos de derecho y en virtud del principio de autonomía, a ejercer la vida sexual, a decidir cuándo procrear y con qué frecuencia. Cuando el Código Penal tipifica como violación no
una relación forzosa, sino cualquier relación se está sexual. contradiciendo lo que por un lado el Estado y lo que las estadísticas quieren cambiar, es decir, evitar que haya violencias a los niños. La Corte estaría alentando desde ese punto de vista. O por lo menos abre la puerta a un caos interpretativo que de ninguna manera favorece. Solo déjeme terminar la idea. El Código Penal tipifica como violación no la relación forzosa, cualquier relación sexual con un menor de 14 años, lo cual puede caer en contradicción con lo que está diciendo. Yo quiero volver, sí, a ver, dos ideas. Un punto que es importantísimo decirlo, porque esta sentencia se lanza bajo categoría erga omnes, es decir, de aplicación obligatoria, lo que quiere decir que tiene una jerarquía que penetra, que subyuga a todas las demás disposiciones, como lo está diciendo. Yo quiero volver a un tema, Pamela Troya, que nos desviamos un poco en el debate, es hasta qué punto es importante entender que en la educación se debe tratar este enfoque de entender la relación hombre-mujer desde otros roles para evitar la violencia. ¿Ese es el verdadero objetivo? Sí, a ver, antes de llegar a tu pregunta, yo quisiera ir justamente con estadísticas. La encuesta nacional de salud y nutrición que se hizo en el 2012 arrojó un dato que la gente debería conocer, y es que casi el 40% de adolescentes de entre 15 y 19 años ya inició su vida sexual activa, por más que los padres estén en contra o den otra educación. El 7.5 tuvo su primera relación antes de los 15, mientras que el 30 la tuvo antes de los 18. Y aquí hay un análisis que entre mayor educación hay, ¿sí?, más conocimiento hay sobre cómo ejercer con responsabilidad el tema de la educación, de la sexualidad internamente. Sí, entonces, tomando esa realidad y tomando el hecho de que en el artículo 397 de la Constitución ya se obliga al Estado a que penetre en las unidades educativas y se enseñe educación sexual, veraz, científica, oportuna, etcétera, vemos justamente tu pregunta el tema de los patrones sociales. Estamos viendo en sociedades como las nuestras que hay una inequidad y una relación asimétrica de lo que se considera masculino frente a lo que se considera femenino. Las tasas de femicidio, de violencia, de abuso sexual a niñas y adolescentes menores de 14 años en el Ecuador es elevadísima. Algo está pasando, y el tema aquí de la educación sexual es educar con ese enfoque hacia la igualdad entre hombres y mujeres, para que mujeres tengamos la misma oportunidad y el mismo acceso a derechos que los hombres. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Otro tema de debate es la posibilidad de que en Ecuador se apruebe el matrimonio igualitario. Sin duda es un tema muy controversial. El análisis luego del corte. La venganza de Úrsula es un hecho. Quiero a mi padre en las mismas condiciones en las que están mi madre y mi abuela. Y la verdad saldrá a la luz. Si me atrapan, te aseguro que te delato. La Tierra Prometida. Capítulos finales. Desde el martes 14 a las 10 de la noche. Desde pequeña aprendí a soñar. Porque sé exactamente cómo se siente no tener nada. La única manera de cumplir los sueños es trabajando. Ni a nadie. Yo no estoy en contra de tus sueños, pero no te quedes a vivir en ellos. Sharon, la hechicera. Estreno martes 14 de agosto, 9 de la noche. La travesía de los venezolanos que escapan de la crisis. De Bogotá agarramos a Cali y de Cali cogimos a Rumichaca, pero pagando, pues, o sea, pagando pasajes. Una situación crítica que cada vez se hace más grande. Todavía hay muchas personas en Venezuela esperando una oportunidad para poder salir de ahí con dirección hacia los países del sur. Los Caminantes, Visión 360. No pudiste controlar que tu alarma no sonara, ni que tu auto no arrancara, ni ese clavo en tu camino. Lo que sí puedes controlar es tu sudor. Nuevo Speed Stick 24/7, con nueva fórmula Control Tech. Te mantiene ultra seco y protegido. Speed Stick 24/7, protección infalible, confianza continua. Colgate Total presenta el innovador cepillo 360 Advance. Remueve bacterias de los dientes, encías, mejillas y lengua. Para una boca completamente limpia. Colgate Total 360 Advance. Soy Vicenta Cero. Quien me busca, me va a encontrar. Señora 04. Estreno martes 21, 11 de la noche.
Hace pocos días, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI señaló que hay un ambiente favorable en la Corte Constitucional para que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo si el tema llegara a discutirse en esa instancia. Su posición se basa en la demanda de 2 ciudadanas inglesas que buscaban inscribir a su hija, Satya Amani, nacida en Ecuador con los apellidos de las 2 madres desde el 2011. El registro civil se negó a hacerlo, pero luego de una lucha constante, la Corte Constitucional aceptó la posición de las demandantes, asegurando que a la niña no se le podía negar el derecho a una identidad. La Corte se fundamentó en el artículo 67, que reconoce a la familia en sus diversos tipos. Ese mismo artículo, sin embargo, advierte que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Pero lo que los grupos LGBTI aseguran es que al sentar un precedente en el caso Satya, los magistrados actuarán de la misma manera al reconocer el matrimonio igualitario. Brasil, Colombia, Argentina, varios estados de México y Uruguay reconocen el matrimonio entre las personas del mismo sexo, y muy pronto también en Cuba. En Chile y Ecuador, en cambio, solo se les reconoce la unión de hecho, mientras que en Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay y los países de Centroamérica no reconocen ningún tipo de unión homoparental. ¿Cuál será el desenlace de este caso? Carlos. Bien, Pamela Troya, ¿usted cree que la Corte Constitucional tiene las herramientas jurídicas como para legalizar el matrimonio igualitario? Me encanta que hayan topado este tema. Tiene ahorita ya la herramienta internacional que le faculta, porque además, como bien se menciona en el caso Satya, ya la Corte Constitucional, al generar la sentencia que permite registrar a Satya con el apellido de sus 2 madres, eleva ya a norma constitucional, es decir, eleva ya como constitución a la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entre algunos de sus reflexiones y su argumentación jurídica manifiesta que todos los estados, que además forman parte del Pacto de San José, donde está Ecuador, deben permitir que las parejas del mismo sexo puedan acceder a todas las figuras jurídicas de protección de sus relaciones, incluyendo el matrimonio. Es decir, desde que ya hubo el caso de Satya, pero pues yo ya entendería están homologadas, que lo que está garantizando es el derecho que tiene el niño a tener una identidad y una nacionalidad. Sí. Pero mientras existe el artículo 67, que claramente diga que el matrimonio es entre una unión de hombre y mujer, difícilmente se podría aplicar lo que pasa es que, y vuelvo y reitero en lo que digo, lo que hizo la Corte Constitucional con el caso Satya fue no solo limitarse a este tema, sino elevar a norma constitucional toda la opinión consultiva. Y en ese sentido, evidentemente, el artículo que usted acaba de mencionar es un artículo que no tiene sentido con el tema del ejercicio de los derechos. ¿Habría que hacer una reforma o no necesariamente una interpretación, o simplemente la Corte lo que tendría que hacer es desempolvar mi causa para sentenciar, porque no está sentenciado, está empolvada esa causa, y coger la opinión consultiva 24 para aprobar el matrimonio igualitario. Usted quiso que con su matrimonio, que se legalice su matrimonio como un primer paso, ¿no es cierto? No es un primer paso. El momento en que llega a la Corte Constitucional y la Corte se pronuncie, efectúa lo que me refiero a que la lucha que usted dio con su matrimonio... Claro, era abrir el tema del matrimonio igualitario. Totalmente así se dio. Fue rápidamente, nos presentamos al registro civil, mi pareja y yo, como hubo una negativa, nos presentamos con una acción de protección que hubo negativa en primera instancia, en segunda instancia, y está desde hace 4 años en la Corte Constitucional. Esa es la excelente. ¿Es posible también avanzar, ajustar esa legislación frente a derechos que se han logrado respetar en varias partes del mundo? Quisiera hacer una precisión. La opinión consultiva 24 emitida en Costa Rica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos manda que los países ajusten su legislación de tal manera que pueda reconocerse la diversidad. Pero reconociendo siempre, y esto a base de la relación con otras normas internacionales, otras normas de derechos humanos, de que son decisiones de los estados, de tal manera que en el momento en que la Constitución de la República dice que la adopción solamente existe para parejas heterosexuales, que el matrimonio, así lo redactó Montecristi, y es una decisión del pueblo ecuatoriano, que el matrimonio es solamente para parejas heterosexuales, tiene que primar la necesidad de una reforma constitucional por la vía constitucional y no simplemente una imposición de la Corte. ¿Por qué? Porque los magistrados de esta o de cualquier Corte Constitucional del mundo están sometidos a la autoridad que la ley suprema, la Constitución, les da.
y no les da para que se basen, se salten la Constitución. En este caso sería difícil que aquí se pudiera lograr legalizar el matrimonio igualitario. La Corte nos ha demostrado que puede hacer a momentos o de hecho puede hacer lo que le da la gana. Esta sentencia anterior, que es una vergüenza, la que estuvimos tratando en los primeros segmentos, que es una vergüenza conceptual y de redacción, igualmente podría hacer algo en el sentido de bypasearse, interpretando la Constitución, bypasearse texto constitucional expreso. Pero, Carlos, termino con esto, pero eso sería la comisión inclusive de un delito de prevaricato. ¿Y cómo ajustar esa legislación, asambleísta Yepes, para poner a tono las demandas de amplios sectores que bogan por un matrimonio igualitario? A ver. Que son derechos que se han adquirido ya en muchos sectores, muchos países de primer mundo incluso. Yo creo que estamos de acuerdo en garantizar el principio de igualdad, la no discriminación, una cultura no solo desde lo jurídico, sino ya en lo social, donde se respete a quien tiene cualquier orientación sexual. Eso estamos, creo que, plenamente de acuerdo. Pero con todo respeto, la Constitución es muy clara y no está pintada. La Constitución dice eso. Lo que quiero... claramente que el matrimonio es unión entre hombre y mujer. Y si queremos cambiar eso, hay que cambiar la Constitución. ¿Y usted cree que se debe hacer eso? O sea, es importante avanzar, abrir el debate frente a legislaciones como el matrimonio igualitario que genera tensiones en este país. Yo en lo personal, mi postura personal, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Constitución de garantizar uniones entre personas del mismo sexo que tengan igualdad de derechos a las familias constituidas mediante matrimonio. Eso es lo que reza la Constitución, porque para mí, en ese caso, más allá del nombre de matrimonio, se está garantizando una igualdad de derechos. Esa es mi opinión personal. Alguien puede tener otra. A lo que yo voy es que la Constitución dice lo que dice. Y aquí no podemos, por vía judicial, interpretar algo diametralmente. No podemos decir que tenemos unos políticos sumamente conservadores y moralistas en este aspecto, asambleísta. Yo no creo. El Tribunal de Estrasburgo dijo lo que yo acabo de decir también. Yo no sé si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también sea ultramoralista y conservador. Yo creo que en esto, más allá de cualquier posición moral que uno pueda tener, hay que respetar lo que dice la Constitución. Doctor Andrade, la preocupación del doctor Larco es que la Corte Constitucional bypasee este tipo de legislaciones cuando debería empezar a reformarse la Constitución. ¿Cómo entender esa inquietud jurídica que tiene, que me parece importante? Bueno, yo creo que la Corte tiene la misión de hacer interpretaciones y tiene la misión de ir mejorando la interpretación de los derechos y, como bien decía Pamela, de hacer interpretaciones que permitan el pleno ejercicio de los derechos y que vayan siempre de forma progresiva. Ahora sí creo que va a generar un problema y que es un tema muy delicado de tratar desde la Corte Constitucional, porque no hablaría de un bypass, pero sí de una interpretación extensiva, complicada, que sería mejor hacerlo a través de una reforma constitucional. El artículo es sumamente claro, el de la Constitución. En otras legislaciones como la española sí se pudo hacer una interpretación, puesto que los artículos eran más abiertos. Yo creo que la situación de la Constitución ecuatoriana es bastante específica. Creo y comparto que la opinión consultiva es el primer paso y la incorporación en el caso Satia también permite ir avanzando hacia ello. La Corte Constitucional está dando pasos importantes hacia esa generación de igualdad, pero creo que sí, en un contexto importante para el Estado ecuatoriano, para la sociedad ecuatoriana, quizá lo más saludable sería acudir a la reforma, precisamente porque la Corte Constitucional no ha demostrado tener una legitimidad incluso y una fuerza suficiente. Sobre todo porque hay un proceso de renovación a futuro, en el corto plazo, que mucho cambiaría más. Incluso la concepción jurídica de esos miembros. Bueno, siempre podría influir, los nuevos jueces pueden tener sus concepciones y pueden tener sus niveles de garantismo, por decirlo de alguna forma, pero siempre su misión va a ser ir hacia un desarrollo progresivo de los derechos constitucionales. Carlos, quiero hacer dos apreciaciones. La primera apreciación es que ya en la Constitución se solvente el hecho de que cuando el Estado forma parte de convenciones, tratados o instrumentos internacionales y estos favorecen más el ejercicio de los derechos, estos están
están por encima de la Constitución. Entonces, en ese sentido, pero la Corte todavía sigue la opinión consultiva ya lo elevó a norma constitucional, insisto, a la opinión consultiva. Y otra cosa, solo porque me encanta que hayan mencionado la Constitución. La Constitución también en el artículo 347 dice que el Estado debe asegurar en todas las entidades educativas que se imparta la educación en ciudadanía y sexualidad. Entonces resulta que para unas cosas los legisladores sí cogen la Constitución y para otra cosa se limpian con la Constitución. Nunca nos hemos opuesto a la educación sexual. De hecho, en la resolución que aprobó la Asamblea expresamente y que yo propuse, está incluido el tema de la educación sexual. Pero los grupos sexual, Provida sí se oponen. Nos vamos a un corte comercial. Sí.